Muy bien, bueno, estamos, como dijimos, con Luis Quijano, hijo, Luis Alberto Quijano, hijo. ¿Y por qué digo hijo? Porque este hombre es hijo de Luis Alberto Cayetano Quijano, que es también, se lo conoció como con el alias de Ángel, oficial de Gendarmería Nacional especializado en inteligencia, que tuvo una actuación intensa durante la dictadura, incluso antes de la dictadura. No es fácil, por lo menos a mí no me ha pasado, de entrevistar a una persona que ha tenido las vivencias que tiene Luis, que ha convivido con un progenitor que está acusado de 416 delitos, imputados por 416 delitos, entre ellos 158 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, 154 imposiciones de tormentos agravados, 98 homicidios calificados, 5 imposiciones de tormentos seguidos de muerte y sustracción de un menor de 10 años. Ustedes se imaginan que la reacción que puede tener, o que en general uno espera de los hijos, es de admiración hacia su padre, o al menos de consentimiento de la vida o de la actuación de los padres, más allá de las rebeldías propias de la juventud, de la adolescencia y demás. Pero Luis ha hecho un vuelco total y ha blanqueado, por decirlo de alguna manera, con un término moderno, una vida tortuosa que le tocó presenciar de alguna manera a través de la actividad de su padre. Luis, bueno, muchas gracias por venir, te agradecemos infinitamente esta disposición. Francamente, lo decíamos un poco antes de comenzar, para un periodista como el que habla, esto no es usual, no es lo común, y por ahí uno no sabe por dónde empezar a tirar del ovillo, ¿verdad? Porque entiendo que hay un gran ovillo dentro tuyo, en base a todas esas experiencias, esas vivencias. ¿Y cuándo sentiste vos que esto hacía una explosión dentro tuyo y que necesitabas sacarlo? Bueno, si bien esto es algo que yo he elaborado durante muchos años, a partir de digamos, cuando mi padre me lleva a trabajar con los grupos de tarea, yo tenía 15 años y 16. En ese momento para mí era admirable y era una aventura, incluso era el ideal para un chico. O sea, yo sentía que estaba haciendo algo realmente... Algo bueno. Algo bueno. Estábamos combatiendo la subversión, al terrorismo, ¿no es cierto? Para mí la muerte era cosa de todos los días, porque yo veía, o sea, sabía que se mataba gente, que se torturaba gente, y era una cosa normal, totalmente normal. Lo que sucede es que internamente parece que hay seres humanos que lo soportan, digamos, lo pueden tolerar, y hay otros que no, que internamente sienten como una especie de rebeldía. O se pueden convivir algunos perfectamente. En mi caso no, había una especie de rebeldía interna que, si bien yo creía que estaba bien, porque todo el entorno de ese momento decía que estaba bien, el contexto de época... y el ambiente donde vos te movías. Claro, además, había algo que estaba mal. Matar gente para mí estaba mal. ¿Ya en ese momento o esto lo reflexionaste después? Ya en ese momento, pero se suscitaba una lucha interna, porque claro, digamos, estaba bien. En el momento estaba bien. Cuando termina todo esto, o sea, mi padre lo hieren en noviembre del 76, pese a que mi padre estaba internado, convaleciente, yo seguía yendo a trabajar por mí, porque estaba convencido que yo estaba aportando. Cuando allí yendo a trabajar, ¿cuál era la tarea específica? Bueno, mi padre me lleva a trabajar en el año 1976, me lleva a trabajar al destacamento de inteligencia, que lamentablemente ahora lo han demolido todo.
Mi tarea consistía en destruir documentación, panfletería y todo tipo de literatura subversiva. Yo puedo decir que por mis manos, lamentablemente, han pasado toneladas de documentaciones de familias enteras, partidas de nacimiento, títulos universitarios, documentos, pasaportes, todo lo relacionado con lo que se secuestraba, que eran muchas toneladas, había que destruirlas. Claro, el argumento era que no se podía prender fuego porque era demasiado. Pero tampoco se podía vender como papel, porque era literatura y entonces había que destruirlo. Bueno, a mí se me convenció de que eso era una tarea, digamos... digna, que había que hacer. Digna y necesaria. Y yo, como un soldado con 15 años, iba todas las tardes, a partir de las 2 de la tarde, al destacamento de inteligencia. A veces iba con mi padre, a veces mi padre estaba en operativo, entonces yo me tomaba el colectivo y me iba solo. Mientras tanto, ¿estabas haciendo la escuela secundaria? Estudiaba en el Deán Funes. ¿Y no tenías relación con compañeros que te pudieran dar otra visión de las cosas? No, en esa época todo el mundo sabía que yo era hijo de un militar, que mi padre era un tipo importante o pesado dentro de Córdoba. Y no se hablaba. Y lamentablemente mucha gente creía que estaba bien todo eso. Sí, indudablemente que hubo un apoyo cívico también muy importante, y bueno, la prensa también respondía a esas presiones y ocultaba o promovía alguna de estas cuestiones. Bueno, y esto va pasando el tiempo. Claro, yo cuando termina este proceso, o sea, se va terminando para mi familia, digamos, porque mi padre lo hiere en el 76, se pasa mucho tiempo convaleciente, yo seguía yendo, pero ya después cada vez iba menos. Ya después mi padre cada vez dejó de ir también, estuvo en un estado que se llamaba disponibilidad porque le hicieron una información militar por la herida que había sufrido. Entonces ya en el 78 lo destinaron a mi padre a Buenos Aires, fuimos a Buenos Aires y a mí al año siguiente lo nombran el jefe de unidad en Formosa y yo ahí empiezo a sentir una especie de cambio interno. Yo tenía pesadillas muy feas, me despertaba con convulsiones, con ataques de pánico, así, ¿no? Pero todo esto lo vivía yo solo porque mi familia siempre se integró mi familia con padre, madre, una hija, que es mi hermana, y yo. Pero yo. ¿Por qué yo, en ese sentido, alejado del resto? Alejado, ¿por qué? Porque para ellos yo era una cosa como extraña a la familia. Y yo me sentí, a su vez... Eras diferente. Sí, y a su vez yo me sentía extraño. Siempre. O sea, a mí me incomodaba, por ejemplo, viajar en el mismo coche con mi familia. Esa cercanía física me incomodaba mucho. No sabías por qué, pero te incomodaba. Bueno, entonces, yo después hago el servicio militar, después entro a la carrera de gendarmería. Tuve muchísimos problemas porque indudablemente, ¿qué pasa? Yo me doy cuenta ahora de grande. Claro, yo con 15 años me sentía una persona adulta. Andaba armado, yo andaba permanentemente armado. Para mí los chicos de mi edad eran niños, yo era un tipo grande. Yo era un agente del destacamento de inteligencia. Uno más. Entonces yo estaba desubicado de mi edad. Claro, yo quería que la gente me considere, pero a su vez mi familia me considera, o sea, mi familia me trataba, con mis padres me trataban como un niño. Entonces había ese choque permanente de sensaciones. Yo era un tipo que salía a hacer operativos, me llevaron en 4 operativos, andaba armado, cuidaba los autos, fui a La Perla, vi a la gente en qué condiciones estaba en La Perla, fui 2 veces al campo de la Ribera. Yo manejaba información muy sensible. ¿Alguna vez tuviste oportunidad de testificar o de brindar esta información a autoridades? Sí, en el 2011 yo me presenté en la Fiscalía de la doctora Filoñú, presenté mi testimonio, pero en principio no lo aceptaban porque decían que, claro,
digamos, desde el punto de vista de lo procesal penal, yo no puedo declarar en contra de mi padre. Entonces yo preguntaba qué pasaba con la hija que era violada por el padre. ¿Tiene derecho a denunciarlo? Claro. Claro. Porque fue víctima. Claro. Yo digo que creo que fui una víctima. Ajá. No obstante, entonces decía, bueno, si técnicamente no se puede, yo me presento porque sé, y manifiesto, lo digo públicamente, yo participé en la represión. Yo estaba convencido de que era una persona que estaba haciendo una tarea digna y noble para la patria. Entonces, abiertamente lo digo, yo participé en la represión. De alguna forma, en forma modesta, rompiendo documentación, o en 3 o 4 ocasiones cuidando los autos operativos. Pero yo participé en la represión. Entonces, quería presentarme voluntariamente al juzgado y decir, yo participé en la represión. Entonces, claro. En algún fragmento de entrevista que he leído, vos también, esto que mencionaste recién, de esta especie de aislamiento de tu núcleo familiar, sí, también cuestionás a tu madre en cuanto a cierta complicidad por haber permitido o haber hecho la vista gorda, como se dice vulgarmente, sí, a las actuaciones de tu padre. Mi madre, o sea, no se explicaría el 100% de lo que fue mi padre sin el 50% de la coparticipación y la complicidad de mi madre. Mi madre es una persona de doble moral, es una persona que es para mí un ser abyecto, un ser ruin. No importa que sea mi madre, como tampoco importa que sea mi padre. Si mi padre fue un criminal, hay que decir las cosas como son. Sí, es fuerte de todas maneras, ¿no? Sí, que un hijo diga esto de su padre es muy fuerte, o sea, no estamos acostumbrados para nada a escucharlo. Como también es fuerte que mi madre, por ejemplo, dijera que yo era un tipo que iba a aparecer flotando en un zanjón, o que mi madre me mandara, por ejemplo, con el testaferro que pusieron, a nombre de quien pusieron la casa de la familia, me mandaran a tirar tiros a las ventanas, uno de cuyos disparos me pasó a 30 centímetros de la cabeza y el otro agujereó la mitad del colchón donde yo dormía. Esa fue mi madre, o sea que esas cosas creo que las califican. Ahí está la casa, ¿ves? La casa de familia. Y yo ¿Es tu casa o la casa? No, esa es la casa que habían puesto a nombre de un testaferro de la Policía Federal que se llama Aldo Aprile. Yo fui a vivir a la casa esa porque estuvo vacía y resulta de que después me empezaron a apretar para que me fuera. Entonces, como mi hermana se quedó con 6 propiedades, yo digo, bueno, pero vamos a repartir. Entonces me empezaron a hacer una guerra. Como la casa estaba a nombre de un tipo que no era de la familia, me sacaban el medidor. Después, por ejemplo, yo no sé si podrá mostrar las cámaras. A ver, mostramos a esta cámara, Franco. A ver, vamos a mostrar en esta cámara que una fotografía que tiene una bala. En la puerta me dejaron un aviso. Ahí lo vamos a ver, ahí lo vemos. Este es un aviso. Este es un aviso que me dejaron en la puerta. ¿Ves? Un proyectil. Fui, me presenté al juzgado federal, aporté el proyectil. Entonces, Y aquí hay otras fotos. Y aquí, bueno, a ver si vemos. Si muestra la cámara, eso eran las persianas del dormitorio donde yo dormía, que daban a la calle. Y el día 27 de diciembre me despiertan 2 disparos. Los 2 disparos entran como se ve, por la celosía de metal. Sí. Impactan en la pared contraria. Ahí está una de las perforaciones. Ajá, esto es en un vidrio. Es claro, en el vidrio que estaba. ¿Podemos ver ahora? Ahí está. Sí. Y este es la mitad del colchón donde yo no estaba durmiendo. Fue atravesada por el proyectil, uno de los proyectiles. Esta es el agujerito de un colchón. Que dejó el proyectil. Claro, y uno de los disparos me pasa más o menos a 20 o 25 centímetros de la cabeza. ¿Entendés que estos son atentados directamente a tu persona por una cuestión de disputa de bienes? Claro, y esto que está aquí, esto que yo lo voy a mostrar aquí, son los restos de los proyectiles. A ver, vamos a ver si podemos tomarlo.